Hola, soy Sergio García, agente de seguros y promotor ejecutivo de SG Consultores, promotoría número 1 en el norte de México, de Mafre. Hoy quiero platicarte un poco de cómo empezaron los seguros, cómo es que empezaron a existir. Hace mucho tiempo, en la Edad Media, comenzó el concepto de mutualidad. ¿Qué significa esto? Que varias personas o varias empresas se juntaban para ayudar al que tuvo una catástrofe. Por ejemplo, alguien que no pudo regar su siembra o que tuvo una helada, su producción. En aquellos tiempos, bueno, pues eran agricultores y pues tuvo alguna pérdida o que se haya enfermado o haya fallecido la cabeza de familia o algunos miembros y pues quedaba alguien desprotegido, ¿no? Se juntaban entre todos, la mutualidad, el pueblo, o la colonia de casas y le ayudaban al que tuvo esa catástrofe. Así se utilizaba y no había fines de lucro. Posteriormente, con el descubrimiento de América y el comercio marítimo incrementando movimiento, se aterrizó más el concepto del seguro. Como tal, había un pago de una cuota y el objetivo era pues, resarcir el posible daño por el hundimiento. Daño al barco, daño al empresario que invertía, ¿no? Para pagar el viaje ida y vuelta a todo el personal del capitán y del barco. Entonces, ese tema empezó a tener auge ya por los 1500 a través de se llamaban casas de contratación en España y se profesionalizó un poquito el tema. O sea, ya no eran tratos de palabra, ya no habían fraudes, ya se hacía todo por escrito y se pagaba una cuota. El objetivo inicial pues era que no hubiera pérdida en el comercio de las nuevas Indias y que no se hundiera el barco, y que pues perdieran todos la inversión. Ese era el objetivo principal, pero después evolucionó porque se empezó a asegurar solamente un porcentaje de la carga. O sea, ya se aseguraba hasta el 70% o hasta el 80%. Entonces el capitán y la tripulación ya tenían que orientar todos los esfuerzos, hacer su máximo esfuerzo para que el barco regresara. O sea, ya no es como, bueno, pues tengo seguro, no pasa nada, ¿no? O sea, ya tengo pérdida, yo también, o sea, como dueño de barco, como capitán. Entonces, ese concepto también ayudó mucho a profesionalizar el tema, a que hubiera más rentabilidad para los inversionistas del seguro. Bueno, en este caso era la Corona de España, que fueron los que inventaron el concepto, y le ayudaba un poquito a todos a ganar, ¿verdad? A todas las partes involucradas. Un poquito después de este tema vino el tema del financiamiento para los países. O sea, el seguro también sirve para poder financiar, poder prestar dinero. En este caso, la propia Corona empezó a cobrar una cuota. Con esta profesionalización que se hizo, empezaron a cobrar una cuota ya, si tenías más de un año, tenías un barco y tenías más de un año comercializando hacia las nuevas Indias, tenías que pagar una cuota ya por decreto. Entonces, esa cuota permitió a la propia Corona crear su propia flota para poder defender a los propios barcos de los piratas que andaban pues, en aguas internacionales, por así decirlo. Y, pues bueno, este concepto ya permite ubicar el concepto de seguro como un negocio que permite ingresos grandes para poder financiar proyectos ambiciosos como país, ¿no? Hablando de países y proyectos ambiciosos, bueno, pues en Londres, un poquito después, ya no en 1500, sino ya un poquito más terminando 1600, por ahí 1670, hubo un siniestro muy grande. Hubo un siniestro ya en Londres, en la capital, y se llevó a cientos de casas, ¿no? Realmente no se sabe propiamente si fue por alguna vela o una lámpara de queroseno o petróleo o algún rayo, ¿verdad? Recordemos que también las casas estaban hechas pues de madera principalmente. El punto es que hubo un incendio tan grande que hubo una catástrofe y pues los empresarios y el gobierno se unieron a crear conceptos, a ver de cómo podían ayudar para prevenir este tipo de catástrofes. Entonces se creó Phoenix Fire Office, fue la primera aseguradora en crearse como tal para vender protección para prevenir incendios como tal, una aseguradora como tal. Y el concepto era prácticamente el mismo, ¿no? O sea,
que existe hoy en día, vaya. Se paga una cuota y se cubre un riesgo con probabilidades y estadística. Y ya por último, nada más compartirles que Mapfre empezó en 1933 y era una mutualidad, era una unión de fincas rústicas de España, y pues se unieron inicialmente para ayudarse entre ellos como mutualidad, como empecé la historia, pero pues ha evolucionado el tema de Mapfre y pues ahorita ya es un conglomerado internacional de servicios financieros y de seguros y reaseguros, también en presencia pues en prácticamente todo el mundo, ¿no? En más de 80 países. Será un gusto saludarte y compartir algunas historias contigo, ya seas agente de seguros o ya seas cliente. Y soy Sergio García, te recuerdo que soy Sergio García y estoy a tus órdenes para cualquier tema.